Hola amigos, qué alegría volver a saludarles aquí en este programa Cristonautas en su sexta temporada. Y como siempre nos está acompañando en estos días nuestro querido amigo el padre Dempsey Rosales Acosta. Muchas gracias, padre Dempsey, por sacar un tiempo de su agenda tan llena de tantas clases que da. Muy agradecido de estar aquí, siempre contentísimo de compartir contigo, Ricardo, y con nuestros amigos de todas partes del mundo. De todas partes que nos escriben siempre y nos hacen preguntas. Padre Dempsey, usted en el otro programa habló de que estaba dando clases de hebreo bíblico, pero también de griego. ¿Qué es esto del griego y por qué en el griego? Sí, el griego es muy importante. Si queremos estudiar el Nuevo Testamento, el griego es crucial. Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito originariamente en griego. Al menos todos los documentos, papiros más antiguos que tenemos están en griego. Y prácticamente esa es la lengua del cristianismo antiguo, la lengua que utilizaba Pablo para dar catequesis, para hacer sus obras misioneras, porque era el idioma koiner, el idioma común que existía en toda la antigüedad, sobre todo en toda la cuenca del Mediterráneo. Claro. Entonces, qué bueno, o sea que sus alumnos también pueden llegar a tener acceso a conocer el idioma original en que fueron escritos todas las partes del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza, como hemos estado hablando. Y traducimos frases del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Juan, de las cartas paulinas, y así nos vamos metiendo dentro del mundo bíblico del Nuevo Testamento, sí. Hoy tenemos una curiosidad muy interesante en el programa. Vamos a hablar de los signos de Jesús en San Juan. Muy bien. San Juan a mí me encanta, pero es un tema a veces difícil de entender porque él escribe con muchas paradojas. Yo siempre aconsejo leer las notas al pie de página cuando hay Biblias que tienen notas al pie de página. Definitivamente sí. Pero esos signos de Jesús van a querer decirnos algo más, y son 7 signos. ¿Por qué 7? Sí. El Evangelio de Juan es muy especial con los números. En Juan todo tiene un significado teológico. El tiempo en Juan tiene significado teológico. La geografía en Juan tiene significado teológico. Por eso es muy importante que cuando Juan dice, y fue a ver a Jesús y era de noche, ¿no? Y salió de allí, por ejemplo, Judas salió de donde Jesús estaba y era de noche. Dice, no, y era al mediodía, ¿no? Y era en la sexta. Juan le encanta jugar con los números, con la geografía, con el tiempo, y los números son muy importantes para él. Y el número 7 siempre en la tradición hebraica, incluso del Antiguo Testamento, es el número de la perfección, de la plenitud, ¿no? Y es muy significativo estos signos que Juan describe en la primera parte del Evangelio. De hecho, tradicionalmente se habla del libro de los signos en el Evangelio de Juan, que va del capítulo 1 al capítulo 12. Tradicionalmente se le llama el libro de los signos. Y luego, del capítulo 13 al capítulo 20, otros incluyen el capítulo 21 de Juan, es el libro de la gloria, que es prácticamente la gloria del Señor que se manifiesta precisamente en la muerte y resurrección del Hijo, ¿no? Pero estos signos. Y para poder entender la noción de signo, en Juan hay que entender la noción de signo en el Antiguo Testamento. Qué irónico, ¿verdad? Bueno, a ver, eso es nuevo para mí. Sí, de hecho, es muy importante en el Antiguo Testamento, los libros proféticos, es crucial la misión profética que va acompañada de los famosos ot. En hebreo se dice ot. Ot es un signo, pero es un signo profético. Siempre el profeta puede comunicar el mensaje divino oralmente, porque recibe una visión o un mensaje y da el oráculo, o hace un signo, un ot. Ese signo puede ser el alfarero que destruye el vaso y lo vuelve a hacer. El signo puede ser que voy caminando por la calle con yugo de bueyes y no digo nada, solamente actúo. En el mundo bíblico antiguo se le llama esto el ot. El ot profético es un signo que al mismo tiempo
enfatiza el mensaje de Dios y ese signo se cumple, es verdadero. Todo ot de Dios, signo de Dios, se cumple, es verdad, y acompaña al profeta que lo realiza. Muy interesante. Voy a hacer esa frase. El signo acompaña al profeta que lo realiza. Exacto, y porque es una forma de comunicar un mensaje divino y es real, es verdadero. Todo ot profético del profeta verdadero de Yahvé se cumple, es así. ¿Qué pasa? Que Juan comienza, y esto es un vocabulario único de Juan, por eso a veces cuando leemos las traducciones, hay algunas traducciones que dicen, sí, este es el primer signo que hizo Jesús, otras dicen, este es el primer milagro que hizo Jesús. Pero muy importante, Juan utiliza siempre la palabra semeion en griego. Semeion. Semeion significa signo. Mientras que los sinópticos, cuando describen los milagros de Jesús, usan la palabra dinamis. Dinamis es obras portentosas o milagros. También se puede traducir así. Pero Juan no. Juan es semeion. Semeion, signo. O sea, es un signo. Es un signo. Podemos empezar en orden de aparición de lo que yo me recuerdo. Y vamos al que, bueno, yo siempre digo que es el que más me gusta, pero... ya creo que saber por dónde venís. Ya sé. Jesús en las bodas de Caná transforma el agua en vino. Es un gran semeion, es el primer semeion de Jesús. Pero presten atención, cuando vamos al final del Evangelio, capítulo 20, capítulo 21, dice el autor, el evangelista, que Jesús hizo muchos otros signos, que hizo muchos y dijo muchas otras cosas, y si todo esto fuera escrito, no bastaría el mundo entero para contenerlas, ¿no? Irónicamente, pero el evangelista escoge solo 7. Interesante. Claro. Es decir, que Jesús hizo otros muchos más, pero esos 7 en particular tienen un significado espiritual muy importante para el autor. Y todo signo que hace Jesús en el Evangelio, comenzando con el primero, la boda de Caná, tiene siempre una referencia a un evento que le da la esencia. Y ese evento siempre va a ser la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, al final. Entonces, eso. el final... O sea que cada signo está relacionado con, podríamos decir, el evento pascual. Evidentemente, es así. Sí. ¿Y por qué el agua en vino? A ver, yo he escuchado versiones tan románticas de esta... Sí. Y no sé, bueno, no voy a hablar de sermones en los matrimonios. Sí, hay muchos sermones románticos, otros hacen la alusión sacramental, ¿no?, de la Eucaristía con el bautismo, que hay lecturas de ese tipo que ya incluso padres de la Iglesia hablan. En la patrística, Exacto, que podría ser. Pero una cosa es importante, es cada signo es un mensaje de Dios que se realiza y que demuestra el poder de Dios. Lo profético demuestra el poder de Dios que se realiza. Cuando Jesús cambia el agua en vino, literalmente está cambiando la naturaleza de la creación. Está cambiando literalmente la esencia de una entidad en otra. Y solo Dios puede hacer eso. A ver, esto a mí me gusta que usted lo diga así. Primero porque hay mucha gente, usted ha visto hoy lo que llaman las noticias falsas, en inglés llaman fake news, que hay tanta gente que habla de que Jesús era un milagrero y que hacía magia y prestidigitación y la gente embobada, se quedaba así. No es así. Es la transformación de la materia. De la naturaleza, sí. De la misma naturaleza de la materia. Exacto, en otra que es completamente distinta. Y interesante, y el texto lo dice muy claramente, los que servían, los sirvientes, sabían lo que había sucedido, de dónde venía. Y el asombro, los demás no sabían, pero los sirvientes sí, porque fueron los que fueron a buscar el agua y fueron después los que tuvieron que servir esa agua que luego era vino. Solo Dios, con el poder de su palabra, transforma, crea y recrea. Y es interesante ver esta conexión del primer signo, del primer semeion, que aparece en el Evangelio de Juan, con el poder creador de la palabra de Jesús. Porque Jesús ni siquiera tocó el agua.
solo con su propio deseo, ya está, lo transformó. Nos hace volver al Génesis, cuando Dios crea lo que todo es que con el yo poder de digo, la en el palabra. Génesis, Sí, Dios dijo, hágase, y las cosas ya, fueron haciéndose una, ¿no? exacto, O sea, es esa transformación. Él se literalmente. identifica en este, por ejemplo, en este signo con el Dios que puede transformar la naturaleza. Exactamente, transforma el orden natural. Y solo Dios lo puede hacer. Y solo Dios puede transformar la muerte en vida. Es la transformación de la naturaleza. Es un tema Importantísimo. muy, pero muy, muy importante. ¿Y por qué habremos hecho tanto romanticismo de esto? Siempre tenemos esa tendencia a hacerla, y es natural. Muchas veces la sensibilidad, la piedad popular ayuda mucho, pero muchas veces se puede desviar de la tradición. Por ejemplo, nosotros católicos, ¿no? Cuando leemos el texto de Juan, importante leer el texto, pero también leer cómo ese texto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, lo que llamamos la Primera Alianza, y también cómo otros padres de la Iglesia lo interpretan. Y también ver después el magisterio, y después uno puede agregar su gota de romanticismo espiritual, que no hace nada malo muchas veces, ¿no? lo importante es encontrar un balance, un equilibrio, porque si no nos volvemos protestantes. Leo la Biblia, lo que yo siento y digo, y esa es la verdad absoluta. No, yo no me puedo dar ese lujo, al menos como sacerdote. Tengo que ver el texto, tengo que ver la tradición de la iglesia, el magisterio, y ver el texto en su contexto, y ver qué cosa era la intención real del autor sagrado al transmitir eso. Eso que usted dice es vital. Esencial. No volvernos simples lectores de la Biblia como hacen algunos grupos religiosos y que a veces arrancan del contexto un pedazo de la Biblia. Exacto. Y de eso hacen toda una teología. Sí. El segundo signo que yo recuerdo es la curación de un funcionario, Sí. del hijo de un funcionario. Exacto. Real. Exacto, sí, el texto bíblico, que también sucede en Caná, es interesante, ¿no? El primer signo se hace en Caná, y el segundo signo también en Caná, que es esta sanación de este funcionario real. No sabemos quién es el funcionario. Con gran probabilidad puede ser de la corte de Herodes, porque el texto griego usa el término basilikos. Basilikos es un funcionario real, pero que está relacionado con el rey. Y el único rey en Judá, en el primer siglo, era Herodes. Herodes era el rey, era considerado el rey, pero después los sucesores de Herodes tenían este título, ¿no? de tetrarcas, con gran probabilidad, pero no lo sabemos, ¿no? Según el texto de Juan. Y la importancia de este signo, ¿por qué lo ponen como signo? Exacto. El funcionario real dice, no, que mi hijo está enfermo, está a punto de morir, entonces dice, vete. Jesús practica con el poder de la palabra vete, ¿no? Que tu hijo vivirá, vete. Y el funcionario, sin decir nada, se fue. Se fue. ¿Y ese es el que preguntó a qué hora había parado la fiebre? Sí, cuando llegó, después cuando llegó. Claro, cuando llegó y le dijeron a tal hora y recordó que fue la misma hora en la que le dijo Jesús. Es increíble, es el poder de la palabra, el poder del deseo, de la voluntad de Jesús, sana la naturaleza humana, restaura la naturaleza humana, elimina todo aquello que es ocasión de muerte, de destrucción, de perturbación. Es increíble. Y solamente Dios puede hacerlo. En la sensibilidad antigua semita, solo Dios, con el poder de la palabra, con el poder de su voluntad, puede transformar el orden natural físico, agua en vino, el orden natural humano, físico de sanación. De hecho, entre los siete signos que hay 3 sanaciones. Esta es una, el hijo de función, el otro es el paralítico y el otro es el ciego. Sí. El ciego. Y prácticamente el más radical de todos es la del ciego. Es interesante. Yo quiero, antes de llegar a estos otros 3 sanaciones, hacerle una pregunta. Cuando nosotros vamos a comulgar, nosotros decimos una frase: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí.
¿Esto está relacionado con la palabra de Jesús sanando? Absolutamente sí. Pero esta frase tiene su origen más en el Evangelio de Mateo, en la tradición mateana, que encontramos un paralelo similar a la sanación del funcionario real. Mateo capítulo 8. No me acuerdo en este momento el versículo, pero sé que es el capítulo 8. Y allí es donde está este encuentro de este centurión romano que se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, el centurión romano le dice, yo sé qué cosa significa tener autoridad, porque tengo funcionarios que trabajan para mí. Cuando yo digo esto va, y este va, y el otro va, y el otro no va. Y entonces Jesús, él confió en el poder de la autoridad de la palabra de Jesús. ¿No? Interesante. Y le dice, no soy Jesús que venía a su casa. No, mi casa no es digna. Pero para ¿podemos que tú pedirle a Jesús palabras para sanarnos? Oh, definitivamente. Jesús con el poder de su palabra puede restaurar. Es la palabra creadora, es la misma palabra que de la creación, porque Jesús estaba en la creación. Solo que en el momento de la creación era el Logos. En el momento de la creación lo dejamos como lo deja Juan Exacto. en su primer capítulo, que es el prólogo, El Logos. que es la palabra. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después dice, y la palabra se hizo carne. Se encarnó. Y ahora es Jesús. Y ahora es Jesús. Exacto. Eso. Exacto. Ese Jesús que habla, que hace signos. Usted nombró ahora a dos signos muy importantes. Uno es el paralítico. Sí, el paralítico en esta famosa piscina. Si nosotros agarramos la plataforma del Templo de Jerusalén, la piscina donde tuvo lugar ese milagro fue en el norte, en la entrada del norte, donde está la famosa puerta de las ovejas, donde se entra. Sí. Y está la piscina de las ovejas, que entran para purificarse y todo lo demás. Y están los famosos 5 pórticos, que es la piscina de Bethesda o Bethsaida, depende de la traducción como lo leamos. Y es precisamente allí la cosa irónica, porque este paralítico que tiene allí años y años esperando a que alguien lo tire a la piscina cuando se mueva el agua, no encuentra a nadie que lo haga a tiempo. Y Jesús dice, pero la cosa interesante es que Jesús se le acerca había mucha gente allí. Pero Jesús no era el único que estaba. No, era una de esas piscinas que prácticamente por devoción, superstición o por muchas otras razones, había siempre multitudes allí esperando, porque tenía la fama de ser un agua milagrosa. Ya. Interesante. Pero precisamente es allí donde Jesús se le acerca precisamente a ese hombre. Jesús lo ve y ahí viene la selección del Señor, que no es indiferente, y comienza el encuentro, el diálogo. Y precisamente sucede en sábado, ¿no? Es muy interesante. Qué grave. Exacto. Y precisamente es allí donde Jesús de nuevo, con el poder de su palabra, restaura a este hombre que estaba tullido, a este hombre que no podía caminar en sábado. Entonces, precisamente es allí Jesús, es esta agua, es el agua verdaderamente viva, no tanto la de la piscina. Él es esa vida que restaura. Muy lindo. Él es la vida que restaura, Sí. Él es... Y lo que más me gusta es que el paralítico, el enfermo, no tenía ni idea ¿Quién era? quién era. El paralítico solamente estaba pendiente si había alguien que lo pudiera botar en el agua, que se movía. Jesús, es decir, que la sanación de ese paralítico era de la pura voluntad y bondad de Dios, no dependía de la fe del paralítico, porque no tenía fe. Claro, no lo conocía Jesús. Igual la sanación del funcionario real, del hijo del funcionario real, ni siquiera sabía que quizás el papá estaba hablando, nada. Es increíble, el milagro, la fuerza creadora, restauradora de Dios va mucho más allá incluso de la fe o de las limitaciones del individuo que recibe esa gracia. Y esta curación del ciego de nacimiento. Oh, esa es una bomba. No hablemos de esa palabra, a ver. Digo, no, porque es extraordinario. Es extraordinario. ¿Por Sí. qué ese
Inclusive creo que le dedica casi todo el capítulo. Todo el capítulo. Es exclusivamente para describir el camino de fe de ese ciego que nació ciego, que es la cosa más interesante. Es decir, que ya, y de hecho, desde el comienzo del capítulo 9, ya viene el problema, los discípulos. Bueno, este hombre que nació ciego ¿por qué? Porque pecó en el vientre de su madre y Dios le tuvo que castigar, o sus padres pecaron y por supuesto él tuvo que sufrir las consecuencias del juicio divino. Interesante, casi comienza el capítulo 9. ¿Ah? Pregunta. Sí. En el Antiguo Testamento había una especie, vamos a decir, entre comillas, de maldición. Al que peca se le va a cobrar hasta tal generación. Sí, en el Antiguo Testamento el juicio de Dios sucede en esta vida. Se enfatiza el juicio y la justicia divina en estas generaciones presentes. Es decir, si una persona injusta muere bien, sus hijos de una u otra manera van a recibir el castigo o la justicia divina, pero va a ser en este periodo. Interesante, y por eso esa mentalidad sigue todavía. Y por eso los discípulos preguntan, hacen esa pregunta, que es una pregunta común. Este muchachito nació ciego. Nació ciego. ¿Quién pecó? Exacto, y por eso la cosa fantástica de Jesús es, nadie, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Esto vino a suceder y esa es la belleza de Jesús en ese capítulo, esto sucedió para demostrar, para hacer evidente las obras de Dios. ¡Wow! Increíble. En una situación que humanamente, viéndola, diríamos nosotros una tragedia, pero Jesús no ve una tragedia, ve una oportunidad para que se haga más evidente la obra de Dios. Es fantástico. Permítame sacarle la banderita. Algo estamos metiendo dentro de la mente de Jesús. A veces nosotros vemos tragedias y Jesús ve oportunidades. Exacto. Y esto sería muy bueno para recordárselo a todos nuestros amigos que nos están viendo. Cuando hay tragedias, Jesús ve oportunidades. Y démosle a Jesús la oportunidad de ser Él. Absolutamente. Y nacer ciego es una de las cosas tan misteriosas en la antigüedad que por eso tienen que preguntar, ¿tuvo que haber un pecado? Esa es la forma humana de pensar. Porque es un misterio. No hay manera de dar vista a uno que nace ciego de nacimiento. Porque ya nació así. Es el misterio de la condición humana. Y Jesús, a través de los signos que hace, ¿no? Con el barro, la saliva, y le dice, ve, alábate a Siloam, a la piscina. Ahora imagínense el ciego, ¿no? Cubierto allí, que tiene que caminar, porque yo he hecho ese camino desde la plataforma del templo hasta Siloam, hoy en día, ¿no? Y es bastante tortuoso. Alguien lo habrá acompañado, posiblemente. El texto no lo dice, pero la cosa es que el ciego no tenía ni idea quién estaba delante de él. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y él simple y llanamente va a Siloam. Irónicamente, él va a Siloam y la piscina Siloam en hebreo viene del verbo shalach y en arameo Siloam significa el enviar. Jesús envía y él va a la piscina del enviado de Siloam. Se lava y regresa viendo. Es increíble. ¿Y eso también fue un sábado? Porque aquí acaba de haber un problema cuando le preguntan a los padres, sí, no. ¿Quién lo cura? Exacto. Y los padres pueden atestiguar, nació ciego, sí, y ahora ve. Sí, no quieren decir más nada porque tenían miedo por las interrogaciones de los judíos. Sí, exacto. Ya Jesús estaba en entredicho. Exacto, ya venía ciertas persecuciones ya lo tenían, como decimos en algunas partes en castellano, lo tenían en la mira. Lo tenían en la mira. Pero es increíble. De hecho, Orígenes, me gusta mucho el comentario de Orígenes al Evangelio de Juan, porque él dice precisamente allí Jesús actúa como no solo el generador de vida, sino como el Dios creador, que incluso utiliza el barro para tocar sus ojos y vuelve a hacer una creación nueva. Y la creación nueva termina con el ciego, al final, confesando que él cree en Jesús. Porque al ciego lo expulsaron de la sinagoga también. Pero él, al final, encuentra a Jesús y dice, en vez de Jesús, dice, Señor, creo. Interesante.
Entonces, primero los ojos físicos y después los ojos del Espíritu que lo ayudan a creer fielmente que este es Dios lo que está delante de mí. Muy lindo. Nos queda una idea para decir en muy pocos minutos, Sí, que es el signo de la resurrección de Lázaro. Todos Sí. conocemos la historia de los tres hermanos, Marta, María, Lázaro, que eran amigos de Jesús. sí, Le avisan a Jesús, Jesús dice, nos quedamos acá, no vamos, y después le avisan a Jesús que ha muerto. Entonces va y dice, no, él está dormido. exacto. Pero ese dormido, ¿qué dormido es? De hecho, irónicamente, otra persona que utiliza el mismo vocabulario para hablar de muerte es Pablo. En la primera carta a los tesalonicenses dice, los que se durmieron antes de nosotros van a ser resucitados. Y eso viene de esta mentalidad de que en Jesús la muerte nunca es un estado final, es siempre transitorio. Y el hecho de estar dormido implica que eventualmente tenemos que despertarnos. Es muy significativo eso. Y en Lázaro hay una palabra importante que Jesús dice, primero invocando al Padre. Sí, sí. Indica, él hace primero una oración al Padre y pide que al Padre que obre a través de él para que ellos, los que ven, crean. Es muy importante ese detalle. Y es después cuando dice, Lázaro, levántate y sal. Ahí en ese levantarse y sal es prácticamente el poder de la palabra que destruye, de nuevo, que destruye la muerte, pero que cambia el orden del natural, cambia el orden de la naturaleza. Pero por supuesto, como habíamos mencionado anteriormente, esta resurrección es una resurrección que es una vida otra vez limitada, porque luego es una prefiguración de la resurrección plena de Jesús, que es una resurrección para la vida eterna, ¿no? Padre Dempsey, se nos acabó el tiempo, pero decíamos que vamos a hacer huelga para que nos extiendan los programas. Pero muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo programa que, como ven, están muy interesantes.